Hace unas semanas finalmente nos devolvieron a 22 rehenes de Gaza, después de una guerra larga y cruel que duró casi 2 años completos. El mundo entero se detuvo, cada imagen, cada abrazo, cada mirada entre una madre y su hijo o un padre y su hija tocó el corazón e incluso provocó lágrimas en aquellos que pensaban que ya lo habían visto todo. Pero hay un video que cuando lo vi simplemente me rompió. No pude contener las lágrimas. Algo en esa imagen, en ese momento, reveló una profundidad diferente de humanidad, de dolor y de fe. Creo que la mayoría de ustedes han visto este video, pero quiero que lo veamos de nuevo. No solo para emocionarnos, sino para prestar atención a un pequeño detalle, a ese momento que captó mi atención, y estoy seguro de que ustedes también lo notarán cuando lo veamos juntos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Seguramente entienden de qué voy a hablar y sí, eso es exactamente de lo que quiero hablar. Solo imagínense la situación en la que un padre se reencuentra con su hijo, quien incluso llegó a pensar que estaba muerto. Se reúne con él nuevamente después de 2 años, sin tener señales de vida de él, pero cuando se encuentra con él nuevamente, se detiene, levanta los ojos al cielo y grita: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué es este versículo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Y cómo influye en cada uno de nosotros, en cada persona en el mundo? Vamos a profundizar en esto, porque aquí hay secretos espirituales asombrosos. Presten atención, la mayoría de ustedes conocen la imagen familiar de un judío cubriéndose los ojos con la mano y susurrando o gritando el versículo Shema Israel. Realmente, este versículo ha sido parte del folclore judío durante miles de años. Fue dicho por los millones que fueron quemados hasta la muerte en el holocausto en sus últimos momentos. Y es dicho en cada momento de elevación espiritual, como en Yom Kippur, por miles de personas a todo pulmón. Según la Kabbalah, el versículo Shema Israel, Amonai Elokeinu, Amonai Echad, no es solo una declaración de fe. Es un secreto profundo que conecta al ser humano con la unidad interna de toda la creación. Los sabios del misticismo sostienen que este versículo lleva en sí un secreto profundo de conexión con todos los mundos y que cada letra y cada palabra es un campo espiritual preciso que actúa sobre el alma humana y sobre la estructura de la realidad misma. Shema Israel, Amonai Elokeinu, Amonai Echad en gematría suma 1118. La gematría es un método antiguo en la sabiduría de la Kabbalah, donde cada letra hebrea tiene un valor numérico. Al calcular los valores de palabras o versículos, se pueden descubrir conexiones ocultas entre ideas espirituales y ver cómo todo está conectado a la misma fuente única. Entonces, como dijimos, si tomamos todos los valores del versículo Shema Israel, nos da un total de gematría de 1118. Y miren qué belleza. El mismo número es exactamente la combinación de gematría de hombre, visión, audición, olfato y habla. El significado interno es que cada vez que una persona dice este versículo con conciencia, une todos sus 5 sentidos: visión, audición, olfato, habla y tacto. Él los conecta hacia arriba, conecta todas las fuerzas, su cuerpo y su alma, a la unión del nombre de Dios en el mundo. Es un estado donde todo lo que es el humano, sus ojos, oídos, boca, aliento, se concentran en una sola conciencia, que todo proviene de una única fuente y todo regresa a ella. El versículo en sí mismo también contiene el secreto de la conexión entre las 2 fuerzas divinas que actúan en el mundo, la misericordia y el juicio. Cuando decimos Hashem Elokeinu, unimos estos 2 nombres. Hashem, que es el nombre de la misericordia, expresa la luz, el amor y la bondad, y Elohim, que es el nombre del juicio, representan el límite, el orden y la restricción. Si es así, el Shema Israel une el nombre de la misericordia y Elokeinu, que es el nombre del juicio. Todo es un solo nombre. Ambos juntos, ambos uno, no hay división entre el bien y la idea, ni oposición entre la gracia y el juicio. Todo emana del mismo lugar, de la misma mano divina, que guía todo con un equilibrio perfecto. Y este es el gran secreto que la Kabbalah revela. Cuando una persona unifica el nombre del Creador en el mundo, en realidad está corrigiendo su perspectiva de vida. Deja de ver la realidad como un campo de opuestos, éxito y fracaso, luz y oscuridad, bien y mal, y comienza a experimentar todo como una unidad completa. Entiende que el mal existe solo a sus ojos, a los ojos de la conciencia limitada, pero a los ojos de Dios todo está bien,
Todo es parte del plan integral de amor y misericordia. En otras palabras, decir Shema Israel no es solo un acto espiritual, es una transformación de la conciencia, es una forma de unificar todas las capas del ser humano y recordar la verdad más simple y profunda, que no hay nada fuera de la unidad. En el libro de Génesis, Bereshit 2, verso 8, está escrito: y Dios colocó al hombre en el jardín del Edén al este. Según la sabiduría de la Cábala, la palabra Mikedem o al este no es solo un abismo de ubicación geográfica, sino un fundamento espiritual profundo. Las letras en hebreo de Mikedem son el acrónimo de Machshavá: pensamiento, Kol, voz, Dibur, habla, y Maasé, acción. Estos 4 niveles son las expresiones del alma dentro del cuerpo, el camino en el que las ideas internas se convierten en una realidad viva. Y aquí se revela algo maravilloso. La expresión Shema Israel, Amonai Elokeinu, Amonai Echad, suma en gematría 1118, exactamente igual que la combinación pensamiento, voz, palabra y acción. Según la Cábala, el significado es que cuando una persona recita este versículo con plena intención, unifica estos 4 niveles dentro de sí misma. Se convierte en un lugar donde el pensamiento, la voz, el habla y la acción se alinean hacia una sola luz. Es un estado de honestidad absoluta, de integridad espiritual. No hay brecha entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y no hay diferencia entre lo que dice y lo que hace. Todo es uno, todo está conectado a la raíz. Es un hombre completo, un hombre completamente transparente a la luz divina, sin excusas ni ocultamientos, sino solo su verdadero estado de su propia vida y sus acciones. Es una persona que está en perfecta integridad. Cuando una persona vive así, conectando el pensamiento con todo y todo con su palabra y su palabra con la acción, regresa al paraíso, al Gan Eden. Es decir, al estado de armonía interna con la voluntad del Creador. Ya no lucha con la realidad, sino que la vive con sinceridad, con plena responsabilidad, con claridad, con verdad. Y este es en realidad el propósito del versículo: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, el de recordarnos cada día que la unidad divina no es solo un principio de fe, sino también un modo de vida. Presten atención a algo asombroso. Si examinamos los nombres de los 5 dedos en hebreo, pulgar, índice, medio, anular y meñique, y calculamos su valor numérico juntos, suman exactamente el mismo número 1118, el mismo número del versículo: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Los sabios enseñan que todo en el cuerpo humano es un reflejo de una realidad espiritual y sirven como canales para la fuerza que actúa en el hombre, la fuerza para crear, la fuerza para actuar, para influir. En las manos se encuentra el instrumento a través del cual el hombre vuelve realidad sus pensamientos en el mundo. Los nombres de los dedos contienen dentro de ellos la misma numerología de la unificación del nombre. Esto enseña que el objetivo supremo de todas nuestras acciones es uno, el de santificar su nombre bendito en el mundo. Y este es el profundo significado de lo que está escrito en Yeshayahu 60:21, la obra de mis manos para glorificarme. No por fama propia, no por obtener ganancias, sino para revelar a través de nosotros la belleza del Creador en el mundo. Toda acción que una persona realiza, que proviene de una intención verdadera, de un buen deseo, se convierte en un instrumento de luz. Todo trabajo, entrega, construcción y logro se convierten en una expresión de la divinidad que actúa a través de él. Cuando la persona comprende esto, ya no ve sus manos como meros objetos físicos, sino como herramientas de una misión. Cada movimiento, cada cosa que crea, cada oportunidad de dar, es una oportunidad para glorificar el nombre de Dios en el mundo, para conectar la acción con el lugar, de modo que cada acto se realice en nombre del cielo. El ser humano anhela un estado de unión, donde incluso sus manos se convierten en instrumentos de santidad. Ahora comprenden por qué se dice este versículo, en tiempos de dolor, crisis y alegría. La fuente más antigua de este versículo no proviene de una oración, sino de un momento humano, emotivo y profundo. Así como cuando ocurrió el encuentro de nuestro padre Jacob con su hijo Yosef. Después de que Yosef estuvo 22 años alejado de su padre lo encuentra. Después de que los comerciantes lo llevaron a Egipto, donde pasó por una serie de pruebas, fue encarcelado, humillado, pero al final ascendió a la grandeza, convirtiéndose en el segundo al mando, en el virrey de Egipto. Jacob, su padre, que no sabía que Yosef estaba vivo, permaneció en duelo durante 22 años, sin poder consolarse. Y cuando el hambre llegó a la tierra, Jacob envió a sus hijos a conseguir comida en Egipto, y allí se encontraron con Yosef, a quien no reconocieron. Emeto. Después de una serie de pruebas, Yosef les reveló su identidad y dijo: «Yo soy Yosef, ¿vive aún mi padre?». Los hermanos regresaron y le contaron que Yosef estaba vivo y que gobernaba toda la tierra de Egipto. Jacob no lo creyó al principio, hasta que vio los carruajes que envió Yosef,
Entonces la presencia divina regresó a él después de 22 años de duelo, y cuando Jacob descendió a Egipto, durante todo el camino temblaba de emoción. Entonces Yosef corrió hacia él, cayó sobre su cuello y lloró. En ese momento Jacob alzó sus ojos al cielo y dijo: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Era un mensaje sobre todos los años, sobre todo el sufrimiento, sobre el olvido. En ese momento entendió que todo había sido planeado desde arriba y que todo este arduo viaje era parte de un único plan de amor divino. Durante años estuvo seguro de que su hijo había sido devorado por animales salvajes. De repente, frente a él, Yosef está vivo, completo como rey en Egipto. Todos los hermanos se reúnen en ese momento. En ese momento vuelve a sentir el olor, el rostro, todo acerca de ese hijo que pensó que había perdido para siempre. Esta es la primera vez en la Torá donde se dice este versículo, no en un libro de oraciones ni en la sinagoga, sino del corazón de un padre herido que finalmente entendió que toda su historia era una sola. No es solo una historia de fe, es la historia de un hombre que entendió que su vida no se había roto, simplemente se construyó en un camino diferente. La segunda vez que se escucha el versículo Shema Israel ocurre en el último momento de la vida de nuestro padre Jacob. Este es uno de los momentos más sublimes y profundos de la historia. Jacob yace en su lecho rodeado de todos sus hijos, sabe que su hora se acerca y quiere asegurarse de que la fe en un solo Dios, esa verdad que descubrió en el momento del encuentro con Yosef, permanezca en sus corazones para siempre. Él los mira, sus ojos se debilitan y pregunta a cada uno de ellos: ¿hay alguna duda en ustedes? ¿Alguien de ustedes romperá el pacto? ¿La fe en el Dios que es solo uno? Entonces todos los hijos se acercan a él y le dicen al unísono, con un solo corazón, el versículo que desde entonces se convirtió en el símbolo eterno de la unidad: Escucha, Israel. Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno, como si le dijeran: escúchanos, nuestro Padre Israel, como tú creíste toda tu vida en un solo Dios, nosotros también creemos en el mismo Dios. Así dice el Midrash. Jacob los escucha, cierra los ojos y susurra breves palabras de respuesta, pero llenas de luz. Bendito sea el nombre de su gloria por siempre jamás. Esto también, por supuesto, está señalado en el Midrash. En ese momento, él deja el mundo en perfecta unidad entre padre e hijos, entre el cielo y la tierra, entre las generaciones. Así nació el verso del pueblo de Israel en cada generación, con oración y dolor, y en el último aliento, que cada judío, como recuerdo de aquel primer padre que descubrió el secreto de la unidad a través del amor, a través del sufrimiento y a través de la fe, que todo es uno. Entonces, ¿qué es este versículo? ¿Y cuál es el poder oculto detrás de este versículo? Una de las interpretaciones del versículo Shema Israel es dada por el Malvin, quien explica que la fe en la unicidad significa el reconocimiento de que la fuente de todos los fenómenos en el mundo, ya sea que se consideren buenas y también aquellas que no lo son, tienen una única fuente en la unidad, en la divinidad. Todas las palabras del Eterno son una en el ámbito del bien y son la raíz de todo lo que existe y lo que se desarrolla en todos los mundos, aunque sean cosas que, según nuestro entendimiento, se llaman buenas o que se llaman malas. No hay cosas que se llamen buenas, no hay cosas que se llamen malas, no hay mal en la existencia en general. Todo nos eleva a lo bueno, a lo único y verdadero, y de Dios solo sale lo bueno, y aun aquello que nos parezca que es malo, en realidad es bueno y lleno de misericordia. Todas las desgracias que vienen al mundo son en última instancia para bien, y sobre esto se dijo: el Señor nuestro Dios es un solo Señor, que Hashem indica el estado de la misericordia, que actúa con bondad, y Elohim indica el estado de la justicia, que actúa con juicio y castigo. Y todo esto es uno, todo es bueno, Él actúa solo con bondad y misericordia. Todo se unifica en una unión completa. Lo que llamamos mal es simplemente un bien que aún no ha madurado, una gracia que aún no se ha revelado. Y cuando una persona dice Shema Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, en realidad está recordando que no hay errores en este universo. Tanto el dolor como la pérdida y la confusión, todos son parte de un único plan de amor. Esto no es algo fácil de entender en momentos de oscuridad, pero ahí es precisamente donde se encuentra el secreto de la fe, porque cuando una persona logra ver que incluso el juicio es misericordia, que incluso la caída es parte de la corrección, pasa de estar en una lucha interna hacia una calma profunda. Y esto es lo que Jacob entendió cuando alzó sus ojos al cielo y gritó: Shema Israel.
Esto es lo que cada persona comprende cuando susurra estas palabras, que todo es uno, todo proviene de la misma fuente de bondad absoluta. El Baal Hatania, el fundador de la doctrina de Chabad, dijo que la comprensión verdadera del Shema Israel es entender quién es el Creador, quién soy yo y cuál es la conexión entre nosotros. No es solo una declaración religiosa, es un mapa espiritual completo. Cuando una persona dice Shema Israel, Amonai Elokeinu, Adonai Echad, en realidad está estableciendo la perspectiva a través de la cual ve al mundo y todo lo que ocurre en él, su vida, las personas a su alrededor y todo lo que le sucede. Es una elección autónoma cómo elijo ver la realidad, a través de los ojos de la fe o a través de los ojos del miedo. El Baal Hatanya explica que hay dos perspectivas principales en la recitación del Shema. La primera es la singularidad suprema, la unicidad superior. Es la comprensión de que todo lo que vemos, todo lo que existe, es parte del propio Creador. No hay nada fuera de Él, incluso si parece que hay separación, es solo una percepción humana. La segunda es la singularidad de lo inferior. Esta es la elección del ser humano de ver la santidad dentro de lo profano, lo oculto dentro de lo cotidiano. Esta es la perspectiva que conecta el cielo con la tierra, el espíritu con la acción. Y cuando dices Shema Israel, no solo proclamas que Hashem es uno, también recuerdas que eres parte de este uno, que no estás solo, que no estás perdido, que nada está perdido para ti, que tu respiración, tu pensamiento, este mismo momento, todos son parte de ese movimiento divino que actúa a través de ti. Palabras del Baal Hatanya, la recitación del Shema es la invitación más simple y profunda para amar. Amar al Creador, amar la vida, amarte a ti mismo, desde el entendimiento de que todo lo que experimentas es parte de un todo. La unicidad inferior, lo que llamamos Yishudá Tata'a. Rabí Akiva al final de sus días peinaron su carne con peines de hierro. Un hombre de 120 años que fue torturado. Los fundamentos de Rabí Akiva eran verdaderos, tangibles, dolorosos. La luz del asunto en el que vio la unidad del Creador no anuló el sentido del dolor humano. Precisamente aquí surge la otra etapa al pronunciar el Shema. Bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre jamás. Donde el hombre continúa con la comprensión suprema, dentro de su vida terrenal. Si se estudia el Shema Israel y se muestra su conciencia por encima del mundo, y al decir bendito sea su nombre, devuelve esta luz al mundo, al cuerpo, al día a día. Bendito significa atracción, un flujo de luz de arriba hacia abajo, de lo oculto a lo visible, la gloria de su obra y la manifestación de su presencia en la realidad, dentro de la rutina, dentro de lo que parece natural, normal, incluso al contrario, todo lo que se mira gris. Esta es la comprensión de que la divinidad no está solo en el cielo, sino también en la tierra, en las palabras que decimos, en las acciones que hacemos, en el ser humano que somos. La calidad inferior es la capacidad de ver la santidad dentro del límite, la esencia del Creador a partir de la propia vida. No es una búsqueda más de lo místico o sublime, sino un encuentro diario con la presencia divina y la realidad tangible. Es un llamado para que la persona lleve su fe al lugar donde toca el mundo, en sus relaciones, en el sustento, en las elecciones, en el dolor. Preguntarse en cada situación, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de lo que estoy pasando ahora? ¿Cómo es esto también parte de la unidad? Si la unificación superior es una visión en la que el hombre desaparece en lo infinito, entonces la unificación inferior es un movimiento opuesto. El hombre permanece en su realidad, pero descubre en ella la luz infinita. No se eleva por encima del dolor, sino que lo santifica. No reniega del cuerpo, sino que entiende que también el cuerpo es un recipiente de luz. Él no huye de la vida, sino que la convierte en un santuario viviente. Este es el lugar donde el hombre reconoce sus limitaciones como ser de carne y hueso, con deseos definidos y debilidades, y aún así elige introducir en esta limitación el conocimiento de que todo es impulsado cuando el Creador también está aquí. Es una conciencia de humildad, de profunda modestia, entender que no soy el centro del mundo, pero soy parte de él. Dentro de mí hay luz que sostiene todo el mundo. En los planos inferiores, el ser humano deja de ver la realidad como algo externo a él. Comienza a vivirla como emisario, entiende que el mundo no es solo un lugar de pruebas, sino también un escenario para la revelación de la divinidad a través de la elección, la acción y la corrección. La persona introduce el nombre de Dios en su vida, no solo en la oración, sino en cada respiración, y ese es, en esencia, el significado profundo de la recitación del Shema Israel. Entender que por un lado el santo bendito sea es una unidad única, y que por otro lado él y el mundo también son uno. Entender que el dolor está destinado a hacernos crecer, que las crisis son parte de la corrección,
del Tikkun, que todo es uno. Quien percibe la vida de esta manera comprende por qué durante miles de años los judíos han entregado sus vidas por decir este versículo, porque decir Shema Israel no es solo una declaración, es una conciencia, es ser una persona que conecta el cielo y la tierra, el alma y el cuerpo, lo infinito con la realidad, es saber que al final todo esto es una unidad única. Y aquí se encuentra el clímax de toda esta comprensión. Shema Israel no es solo un secreto judío, sino una verdad universal que toca a cada persona, sea quien sea, cada persona en el mundo, en cualquier idioma que hable y con cualquier nombre que llame al Creador, busca esa misma sensación de unidad, saber que la vida no es una colección de casualidades dispersas, sino un todo completo compuesto por un gran amor. Pero más allá de esta reflexión cósmica, hay también un mensaje muy personal para mí, para ti y para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene momentos de desconexión, de miedo, de duda, instantes en los que parece que todo se desmorona. Y es precisamente entonces cuando, si la persona se detiene y se susurra a sí misma Shema Israel, se recuerda que todo está conectado, que todo proviene de un mismo lugar, que su vida aún está completa, aunque no lo parezca. No es solo una declaración de fe, es una invitación interna a vivir de manera diferente, a ver la luz dentro de la sombra, el significado en medio del dolor, la supervisión del Creador, dentro de los pequeños detalles del día a día, porque al final cada uno de nosotros, al igual que Jacob, en ese momento de encuentro con Yosef, se enfrenta a una realidad incomprensible. Él elige ver como la mano de Dios, es la única mano que guía todo. Ese es el secreto, escucha Israel, el conocimiento de que en todo lo que ves, tocas y respiras, hay una unidad que da vida a todo. Esta es la manera de convertir la fe en realidad y esas palabras en una respiración viva que conecta a cada persona con nuestra fuente a la que siempre hemos pertenecido. Y este es precisamente el trabajo que hacemos juntos en mi grupo de mentoría. Reescribe tu historia, aprende a ver la vida con nuevos ojos, a conectar el dolor con la reparación y tu historia personal con el propósito, la separación con la unidad. Y en cada proceso hacemos exactamente eso. Devolvemos la luz a los lugares más oscuros y descubrimos que todo formaba parte de un plan para crecer. Entonces, si sientes que ha llegado tu momento de empezar a vivir desde la conexión, desde el significado, desde la verdad, te invito a unirte a mí en este proceso. El enlace está abajo. Te invito a hacer clic en él, obtener los detalles y redescubrirte a ti mismo. Y no olviden, si les gustó este video, si les tocó, denle like, suscríbanse al canal y compártanlo con alguien más que necesite escucharlo. Porque al final todo lo que hacemos aquí es una cosa, recordarnos que todo es uno, único y especial.